Muchísimas gracias. Mi nombre es Darwin Ipanaqué, soy parte del equipo directivo de la IEEE PES de la Universidad Nacional del Callao. A nombre de esta institución reciban los saludos cordiales al siguiente webinar que tiene como título Variabilidad de la generación eléctrica con recursos energéticos renovables no convencionales, a cargo del doctor Rosendo Ramírez Taza, Desarrollo de Negocios en la Consultora de Negocios Globales Inteligentes, ex jefe de gabinete de Minen, ex director de eficiencia energética Minen. A continuación, daremos algunas indicaciones para que el evento se lleve de la mejor manera. Agradecemos que por favor sus cámaras, sus micros estén apagados y silenciados. Las preguntas las pueden dejar mediante el chat en el transcurso mientras que dure el evento. Estas van a ser absueltas al final del mismo. Bueno, dicho esto, le damos pase al ingeniero Rosendo Ramírez, que ya está en sala. Ingeniero Rosendo, tiene la posta. Muchísimas gracias. Comienza hasta luego. Muchas gracias a la IEEE, a Power and Energy Society de la Universidad Nacional del Callao, en especial a los organizadores y a Darwin por esta oportunidad de poder presentar unas estadísticas que conjuntamente, precisamente con Darwin, hemos desarrollado, y a quien le quedo muy agradecido por el análisis de la data que hemos trabajado en conjunto, ¿no? Entonces, yo el día de hoy pretendo, con la comunidad académica de la Universidad del Callao y la IEEE, de darles información que me parece que muy poco se ha abordado en estos temas de discusión de las energías renovables, y tiene que ver con la parte de la eficiencia. Muy poco se toca el tema de qué tan eficiente es generar electricidad con estas fuentes de energía renovables, no convencionales, ¿no? Sobre todo con la solar y con la eólica. Entonces, he querido añadir este tema porque es algo que nació de una pregunta que me hicieron en una conferencia ya para profesionales, ¿no? Ingenieros. Entonces estábamos en una discusión sobre eficiencia energética y la discusión era, en general solemos discutir en energías renovables en términos de las menores emisiones de CO2, ¿no? El beneficio que da la producción de electricidad sin necesidad de tener que realizar una combustión interna y la generación de todos los componentes que contaminan el medio ambiente, como los materiales particulados y los gases de efecto invernadero. Pero muy poco discutimos el tema de la eficiencia, con lo que implica generar. Y esto es el tema entonces que hoy yo les traigo a ustedes, ¿no? Que me parece importante saber qué tan eficiente es producir con estos tipos de tecnologías. Aun cuando en la definición de la eficiencia energética, en general, ¿no? Entramos con energía que entra al proceso y energía que sale de ese resultado, ¿no? Entonces, en general, en la eficiencia energética empezamos por la energía de entrada, que es la energía de conversión, digamos, de las diversas fuentes de energía primaria. En este caso estamos hablando de la energía solar, ¿no? La radiación solar, con cuánta energía entra y con cuánta energía producimos la electricidad, cómo se convierte la energía solar en energía eléctrica. En el caso de la energía eólica, cómo a partir de que en realidad es una conversión de la energía cinética, ¿no? Expresada en la velocidad del viento, y cuánta de esa velocidad del viento, esa energía cinética, se va a convertir en energía eléctrica. Entonces, me parece muy interesante esta visión que quiero plantearles a ustedes. Bueno, dicho eso, sin más preámbulo, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla.
Entiendo que ya tengo los accesos, ¿verdad? Sí, sí, Muy bien, ingeniero. ya. A ver, vamos a entrar entonces. Ya, voy a poner en el modo conferencia. Ya. Bien, me avisan si es que se observa la Sí, ingeniero. presentación. Se Muy ve. bien, entonces, variabilidad de la generación eléctrica con recursos energéticos renovables no convencionales, ¿no? La IEEE, Power and Energy Society y la Universidad Nacional de Callao, a quien le tengo mucho cariño, la Universidad del Callao, siempre me invitan a participar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar entonces el tema que les había planteado, ¿no? Que es la eficiencia de las centrales. Vamos a empezar primero con la energía solar. Entonces, bueno, para la producción justamente, ¿no? De los paneles solares, se usa el sílice, pues, ¿no? Ese sílice tiene que ser enriquecido para tener los cristales de sílice. Luego esos cristales de sílice se vuelven una especie de lingotes a través de un proceso. Y luego a partir de estos lingotes que se han producido, se ponen una serie se van cortando, ¿no? Y se obtienen una serie de películas delgadas de sílice. Estas películas delgadas de sílice justamente van a formar lo que es el panel solar, ¿no? Ese es el proceso entonces de la producción de los paneles solares. Porque el que más se usa, digamos, es el sílice en la producción, ¿no? De los paneles. Entonces, esto es bueno saberlo porque de alguna manera marca el tema de la eficiencia en la producción, ¿no? Del panel. Bueno, acá está un poco más desarrollado lo que yo les explicaba, ¿no? De la arena de sílice se purifica en un horno de arco para crear un 99% de sílice, se lleva a un refinamiento más para llevarlo al 100%. Luego ese silicio es recubierto con boro, fosfato. Si se recubre con boro, estamos en el tipo P, ¿no? De las celdas. O si es fósforo, el tipo N. Lo cierto es que ese silicio se recubre y se funde y se extrae ese lingote, ¿no? Que vimos, ¿no? Luego eso se corta en una serie de alambres, de diamantes con finas capas delgadas y eso va a formar justamente parte ya de esas cintas metálicas, ¿no? Con la que se imprimen las celdas y tenemos las barras colectoras, que es más o menos el proceso que se sigue para la producción de silicio. Acá podemos ver, ¿no? En cuanto a la eficiencia, todo lo que compone, ¿no? Los componentes de ese panel. Tenemos primero un aluminio que le da la estructura, unos vidrios que van a proteger, el encapsulamiento que tiene que ver con esa película de boro o fósforo que les comentaba, ¿no? Y el panel solar, propiamente dicho, a partir de esa formación de silicio que les había presentado, obviamente arriba abajo el encapsulamiento, ¿no? Y luego tenemos la junta donde va a salir justamente los conectores de la parte eléctrica. La producción de electricidad es simple, pues no llega la radiación y al tener, ¿no? Este es un semiconductor, esa radiación, al tener una energía superior a 1.2 voltios, que es la energía con la cual los electrones se liberan en esta capa superior del panel, al liberarse ese electrón, empieza pues el flujo de corriente, ¿no? Y así se genera la corriente directa del panel fotovoltaico. Entonces, por eso es que es importante saber la composición para entender cuál es ese grado de eficiencia. Entonces, como les comentaba, la radiación solar, si viene, tiene que venir con una onda, ¿no? En una onda, su frecuencia tiene una onda y también en un nivel, el fotón tiene un nivel de energía. Si el nivel de fotón de energía, hay solo un rango en el cual ese nivel de energía se convierte a electricidad. Entonces, si en ese rango, ese fotón llega, digamos, con una energía inferior a la que se necesita, no se produce electricidad, solo se va a producir calor. A su vez, si ese fotón llega con una energía superior a ese rango en el cual los electrones se liberan, tampoco se va a producir electricidad. Entonces, solo hay un rango en el cual
el fotón que llega al panel se va a convertir en electricidad. No se necesita ni más ni menos energía de radiación solar para poder convertir en electricidad. Por lo tanto, entre los que energía que llega inferior a esa energía necesaria para romper el electrón, ¿no es cierto?, para que salga el electrón, o la energía que sea superior, hay una pérdida más o menos de 50% de la radiación solar. O sea, no toda la energía que llega se convierte en electricidad, porque no está dentro de ese rango de energía, ¿no? Entonces uno podría decir que, digamos, tendríamos de solo la radiación un 50%, pero también, a su vez, en la parte misma, ¿no?, de la composición del sílice, de lo que es factible convertir en electricidad, hasta ahora no hemos llegado siquiera al 20%. Ese es el nivel de eficiencia en realidad, ¿no? Aquí está lo que yo les decía, ¿no? Llegan los fotones, ¿no? Y acá hay unos colectores, y a partir de acá los electrones son los que van a circular, ¿no? Ese es más o menos el mismo principio, o sea, que el tipo P o el tipo N, ¿no? Entonces, miren ustedes la evolución que ha habido, ¿no? Teníamos pues paneles de 250 vatios, ¿no?, que está en el lado izquierdo, con una eficiencia de 15.3%. Durante buen tiempo hemos estado con esas eficiencias. Hemos ido yendo hacia mejores eficiencias, y lo que actualmente estamos, ¿no?, comercialmente, vamos a decir así, entre 360 vatios con un 20.8% de eficiencia. Eso es lo que tenemos actualmente y que se comercializa. Entonces, fíjense ustedes que de toda la radiación que llega, ¿no?, solo utilizamos un 20% en términos generales. Un 80% no llega a convertirse en electricidad. Entonces, eso marca algo que es importante en las energías solares, y es que se necesita una gran cantidad de terreno para poder tener estas superficies solares, y que solo el 20% es que se convierte en electricidad, ¿sí? Algunos tienen un ratio, ¿no?, de 2 hectáreas por megavatio, en zonas más o menos con una buena radiación solar, ¿no? Otros, en otras ciudades, por ejemplo, Iquitos, zonas más complicadas, se han estimado valores entre 4.5 más o menos, ¿no?, hectáreas por megavatio. Entonces, dependiendo de dónde se instala, necesitas más o menos terreno. Pero justamente la idea es que la eficiencia haga que cada vez necesitemos menos terreno, porque estos paneles, estos arreglos, ¿no?, puedan darnos mayor potencia por unidad de área. Esa es la clave, entonces, de entender esta evolución de la eficiencia, ¿no? Como les comentaba, estamos entre 15 a 20% de la eficiencia. En general vamos sobre el 20%, pero no hemos dado un salto mayor respecto a lo que yo les comentaba, ¿no?, que es la propia radiación. Entonces, actualmente estamos en 360 vatios, ¿no?, con estos niveles de casi un 20%, ¿no? Esta eficiencia finalmente se debe a la eficiencia cómo se ha diseñado la celda fotovoltaica, y eso depende de ese diseño y el tipo de silicio que se ha utilizado. Y a su vez también depende de la eficiencia total del panel, o sea, cómo yo voy configurando cada una de los paneles en los arreglos en serie o paralelo, ¿no? Entonces depende de la configuración y tamaño finalmente. Entonces, depende, como les comentaba, ¿no?, la eficiencia en la celda, de la estructura, del material de silicio. En este diseño juega es muy importante, ¿no?, el tema del silicio, las múltiples barras colectoras. Y en general, tiene que ver desde la misma concepción del material que se va a usar, ¿no?, que es el silicio, y las configuraciones, cómo se van estructurando la celda, y a su vez de la celda, los arreglos que van formando el panel, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí, esto es lo que tenemos actualmente. Este es el tipo P mono de 5 barras, como ustedes están viendo,
¿no? Acá está la barra 1, 2, 3, 4, 5. Este de Trina Honey Plus de 310 vatios. Es uno de los que tiene mayor eficiencia, ¿no? En el mercado actualmente. Pero no solo son de color azul, también son de color negro, como acá tenemos, por ejemplo, el tipo N12 multibarra. Fíjese, ¿cuántas barras tiene, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 barras tiene, por ejemplo. Las barras son estas disposiciones verticales, ¿no? Que se imprimen en la, en la celda. Entonces, esta también es de 335 vatios. No, no es pregunta, acá es un paréntesis, ¿sí? La eficiencia en general, ¿no? Si lo quisiéramos medir, entonces es la potencia máxima que uno puede llegar a tomar, ¿no? En bornes, digamos, de la salida del panel, dividido entre el área que tiene, ¿no? Por eso es que está aquí Pmax entre la área del panel, y todo esto dividido en realidad a la máxima potencia que uno podría obtener de un panel que es 1000 vatios por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la manera como se mide la eficiencia, y como les comentaba, ¿no? Está expresado en este caso, ya hemos llegado, ¿no? Bajo temperatura de 25 grados a ese 20%. Aquí hay algunas celdas que podemos observar sus eficiencias, por ejemplo, ¿no? Estas que están aquí, la Polyper, que es de entre 16 y 17%, la Monoper, 17 a 19%, hasta las más, digamos, que tienen una mayor, ¿no? Eficiencia, las N tipo IBC, que están entre 20 a 23%. Pero en general podríamos decir en realidad que hemos saltado de un 15 a un 20%, lo cual es bueno, porque está implicando que se está buscando mejorar, ¿no? El proceso de las celdas. Aquí les he traído algunas cifras que me parecen son interesantes, que ustedes lo conozcan, ¿no? Y tiene que ver justamente con los tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, este SunPower de 400 vatios, ¿no? El tipo N, ¿no? IBC con 22.6 de eficiencia, el LG con 22%, el REC 21.7%, Panasonic 21.2, el Trina Solar 21.1, y así entonces, digamos, de alguna manera estas celdas, ¿no? Los paneles con estas celdas tienen los mayores niveles de eficiencia energética, pero en general, ¿no? Tal como les he expresado, podríamos decir que nuestra eficiencia actual lograda está en un 20%. Bueno, y eso tiene que ver justamente, ¿no? Con la relación que hay entre la corriente y la tensión, ¿no? Y acá podemos ver la curva PV, ¿no? La curva potencia-tensión. Fíjense ustedes, para distintos niveles de radiación, digamos, si es una zona con bajo nivel de radiación de 200 vatios por metro cuadrado, pues ante una tensión de 35 voltios, digamos, no vamos a poder llegar a 100 vatios, ¿no? Ese panel no va a llegar a 100 vatios. Sin embargo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en los niveles máximos de radiación, ¿no? Podríamos llegar, por ejemplo, a más de 300 vatios en ese panel. Entonces, tiene que ver con el nivel de radiación y esa relación que hay entre tensión y corriente. A su vez, ¿no? Estos niveles de corriente que ustedes pueden observar, esta relación corriente-tensión, tiene que ver con el nivel de corriente en la situación cuando se modela, ¿no? El panel fotovoltaico, cuando si estuviera en un tema de cortocircuito, ¿no? Y son los niveles entonces de corriente que hay, ¿no? Más la corriente de cortocircuito, pues, ¿no? Entonces también vemos que hay una relación entre tensión y corriente. Obviamente ustedes saben por ingeniería eléctrica que la potencia es V por I, ¿no? Tensión por corriente. Entonces nos queda dos cosas para aumentar la potencia. O nos vamos por incrementar la tensión o por incrementar la corriente. Pero bueno, es mejor incrementar la tensión, ¿no? Porque se puede transportar
más energía en realidad, ¿no? Y a su vez menos pérdidas. Entonces, en el caso de las eólicas, la eficiencia está más o menos entre 30 y 45%, ¿no? Comercialmente. Durante algunos picos de viento podría llegar a 50%. Eso quiere decir que es interesante, ¿no? Estudiar las turbinas eólicas porque su eficiencia es un 50%, no es 20%, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos el cálculo de la potencia, ¿no? Que uno tiene. Esta es la potencia total, ¿no? Que llega del viento. Y esta es la potencia que se utiliza o que se adquiere, digamos, ¿no? A la salida de la turbina eólica. La eficiencia BET se calcula como PA sobre PB. Si ustedes calculan 16 sobre 27, le va a salir 59%. Entonces, es la máxima eficiencia teórica que se podría obtener con un panel fotovoltaico. No se puede obtener más del 59%. Sin embargo, como ustedes pueden ver, ¿no? Ya en campo, digamos, se ha llegado entre 30 y 45% de eficiencia, ¿no? Eso es importante saberlo porque entonces, hasta el momento estamos diciendo que si quisiéramos comparar en términos de eficiencia, ¿no? ¿Cómo uso yo los recursos, por ejemplo, para generar electricidad? Bueno, vamos a empezar por una central hidráulica. Una central hidráulica, su eficiencia está por 90% más o menos, ¿no? Que es convertir la energía potencial en energía eléctrica. La energía de la combustión, por ejemplo, con gas natural, en un ciclo abierto, la eficiencia llega a 35%, mientras que en un ciclo combinado llegamos a un 55-56%. Entonces, en términos, digamos, de comparación, las turbinas eólicas tienen que hacer una comparación, digamos, con la parte de una turbina, entre una turbina a gas de ciclo abierto, ¿no? Y un poquito más. Bueno, en teoría podría llegar a 50, entonces estamos casi ya hacia un ciclo combinado de gas natural. Si uno quisiera, podría decir que sus eficiencias son casi comparables con una turbina, perdón, con una combustión interna, ¿no? Con una central termoeléctrica. Está en esos niveles, digamos, la eólica. Mientras que en el lado de la solar, sí tenemos un nivel más bajo que es un 20%, ¿no? Eso para tener como comparación en términos de eficiencia energética en la producción de las energías. Ahora voy a entrar a la parte de la variabilidad, que aquí, por ejemplo, ustedes van a ver el tema, ya esto está procesado en términos estadísticos, ¿no? Esta es la central eólica Marcona. En realidad, a diferencia de la solar, la eólica solo depende del viento y en ese sentido, el viento está en cualquier momento, como también podría irse, ¿no? El viento, o tener, digamos, unos niveles de velocidad de viento que no hace posible que la turbina pueda operar y por lo tanto generar electricidad. Entonces, de algún modo, esta figura, eso es lo que está expresando, ¿no? Que hay, por ejemplo, como 80 observaciones, ¿no? Que tienen, pues, con valor cero. Entonces, esta central, ¿no? Marcona, en algunos momentos de la generación, durante un mes, esto por si acaso es durante el mes de febrero del 2021, ¿no? He querido hacerlo del último mes para que estén los valores más recientes. Entonces, durante el mes pasado, esta central de Marcona ha registrado en algunos momentos una potencia igual a cero. Y también ha registrado potencias bien bajas, ¿no? 2 megavatios, 4 megavatios. Y bueno, en general, por ejemplo, en los picos más altos puede llegar a 32 megavatios, ¿no? 32 megavatios. Creo que dije vatios, ¿no? Disculpen, es megavatios. Entonces, fíjense ustedes, eso quiere decir
que esta tecnología eólica es muy variable, porque puedes tener en algún momento 0 megavatios o 4 megavatios, en otros momentos 20 megavatios, o como acá tenemos, ¿no? 32 megavatios. En términos estadísticos, por ejemplo, tenemos que el promedio, ¿no? Era de 18.3 megavatios, la mediana 18.24 megavatios, ¿no? Y bueno, y un máximo de casi 32 megavatios. Fíjense ustedes que tiene una desviación estándar de 8.59. Bueno, eso ya pues nos está diciendo una variabilidad importante que tiene, ¿no? Esta generación eólica de Marcona. Si ahora vemos otra central como Tres Hermanas, ¿no? Acá también observamos que quizás, fíjense ustedes, ¿no? Esta central, por ejemplo, como máximo ha registrado 95 vatios, ¿no? 95 vatios. Acá lo interesante es que hasta los 95 vatios, ¿no? Gran parte del tiempo, ¿no? Porque esta es la frecuencia de cuántas veces ha generado por 90 megavatios, ¿no? Entonces uno puede ver acá que este tipo de central es mucho más consistente, ¿no? El Tres Hermanas. También tiene algunos valores, pero fíjense que va de 0 a 10, no tiene un nivel muy bajo, digamos, como vimos anteriormente, ¿no? Tiene algunos valores de 0, eso quiere decir que en algunos momentos también no ha producido la central, ¿no? Guaira, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? La mayor concentración de datos está alrededor, ¿no? de 0. Entonces quiere decir que esta central, por ejemplo, tiene una frecuencia, ¿no? De que el viento lo lleva a tener un nivel muy bajo de viento en esa zona, con lo cual sale, ¿no? Se genera 0 megavatios. Entonces, fíjense, según la estadística, ¿no? Ha llegado a 130 megavatios, pero fíjense, tanto la media como la mediana llegan solo, digamos, en términos generales, a 50 megavatios, ¿no? Entonces quiere decir aquí que caen dos posibilidades, ¿no? Que justamente febrero ha sido un mes donde el recurso es menor, vamos a decir así, ¿no? Y veamos en qué otros meses, ¿no? Por ejemplo, si es más consistente, digamos, la producción. O sea, a priori no podemos sacar una conclusión, porque este es solo de un mes. Tendríamos, así como las centrales hidráulicas que tienen sus periodos de estiaje y avenida, aquí también en la solar están marcadas las estaciones, ¿sí? Pero bueno, lo que sí se observa es que en este mes, ¿no? Hubieron bastantes valores de 0 en esta producción de Guaira, ¿no? Cupisnique también, fíjense ustedes, hay un mayor sesgo, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Mayor sesgo a menores potencias. Hay una mayor concentración de la información en potencias debajo de 20 vatios, 20 megavatios. Mientras que por el lado derecho, digamos, ¿no? Hay una menor frecuencia de datos por encima de 60 megavatios, ¿no? 60, 70, 80. Entonces también tiene ese problema, ¿no? Muy marcado hacia valores más pequeños, una alta concentración, ¿no? Hacia la izquierda. Tenemos Talara, por ejemplo, también que repite esos patrones, una alta concentración hacia valores más bajos de generación de electricidad, quizás más concentrado acá sobre los 6 megavatios, ¿no? Que cuando, por ejemplo, se observa con unas potencias de 28, 30 megavatios. Entonces, la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es que si de repente este mes de febrero es un mes donde no es muy buena la velocidad del viento, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de las plantas solares, Intipampa, ¿no? La central solar Intipampa. Bueno, ¿por qué tiene valores de 0 con mayor frecuencia? 1400 valores, ¿no? Que de registro 0, o sea, que no ha producido. Bueno,
es claro, ¿no? Que el sol sale a las 7 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Entonces, en gran parte del día está afuera, ¿no? En la amanecida como en las noches. Entonces, en los medidores electrónicos, porque esto hemos hecho de mediciones electrónicos, ¿no? Esta data ha sido procesada, ¿no? Por Darwin, ¿no? Entonces, lo que él ha hecho es entrar al COES, ¿no? Y se ha traído toda la información de un mes. Eso quiere decir entonces que ahí el S0 tiene muchos valores por la forma en que la radiación solar se presenta en la naturaleza, ¿no? Es distinto al viento. Entonces, eso marca una diferencia sustancial entre la energía renovable, sea solar o la eólica, ¿sí? Claro que este gráfico en realidad no ayuda a decir cuál es ese perfil. Después vamos a ver unos gráficos donde sí ya lo vamos a ver como un diagrama de producción, ¿no? Pero sí lo que me interesa es que ustedes entiendan la lógica de la estadística. Y ahí cuidado, porque si bien es cierto, hay muchos valores de cero, es el estado de la naturaleza, no es que la central deje de funcionar, simplemente que no hay recurso, ¿no? Que es distinto al eólico en la variabilidad. Acá también, para esta solar Mages, ¿no? Prácticamente la mayor cantidad está en los valores ceros, ¿no? Pero si algo que vemos es casi parejo estos niveles de las frecuencias. Eso sí me da un buen indicativo que cuando está operativo esta central, prácticamente su producción es casi plana. No hay valores ya positivos que sean muy grandes, ¿no? Como los outliers que se llama, ¿no? Acá, por ejemplo, vean ustedes que en este caso, esta central de Moquegua, sí tiene una gran concentración de valores altos, pero también tiene valores pequeños. Entonces, eso tiene me da una idea de una variabilidad. Es decir, una vez que empieza a producir la central, entre las 7, 8 de la mañana, en general, ¿no? La solar casi es plana, pero cuando uno empieza a ver valores pequeños, es porque hay caídas o también porque puede estar en la rampa de subida o en la rampa de bajada, ¿no? Donde se disminuyen sus niveles de producción. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Esa concentración o valores altos, y acá esto podría estar expresando justamente lo que yo les comentaba, la rampa de subida y la rampa de bajada. Pero hay algo que es interesante, que esta rampa de subida o bajada, ¿no? Son más pequeñas que el caso anterior. Igual en el tema de repartición también, como ustedes pueden observar, ¿no? Hay una buena concentración de data sobre las máximas potencias, ¿no? Sobre las máximas potencias. El caso Rubí también es lo mismo, ¿no? En general, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? El Tacna Solar, por ejemplo, este me parece interesante porque está registrando valores cerca de 18, 19 o 20 vatios, no, megavatios, perdón, con valores bien altos. Este quiere decir que tiene una buena performance, al menos en el mes de febrero, ¿no? Comparado contra sus pares. Entonces sí ha estado produciendo a una gran potencia, 19 o 20 megavatios, en una gran proporción de todo el mes, ¿no? Estos son medidores de cada 15 minutos. Entonces, cada observación, ¿no? Son de 15 minutos. Entonces estamos pensando, ¿no? 15 por 4, que sería en una hora, y por 24, multiplican por 30. Esas son las cantidades de observaciones que uno tiene, ¿no? En la secuencia. Bien, entonces, perdón. Hasta ahí hemos visto con cifras de estadística la forma cómo se comportan las energías solares y la energía eólica para un mes en específico, el mes de febrero, ¿no? Ahora, también podemos hacer, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, para 2 días, ¿no? Un día típico, por ejemplo, un miércoles de una semana y un sábado, domingo, que grafica, digamos, si es que puede haber algún patrón que los diferencia, ¿no? En principio no debería haber, porque la fuente es desde el lado de la oferta, ¿no? En cambio,
en general, cuando uno analiza demanda, sí, porque en general los sábados y domingos que son feriados, o sábados y domingos que no trabajan los centros comerciales, no los centros comerciales, sino algunos comercios o alguna industria, entonces la demanda suele bajar y en general en la demanda siempre hacemos ese desagregado, ¿no? Demanda en días particulares o demanda sábados y domingos o feriados. Pero bueno, aquí hemos querido hacer para ver si encontrábamos algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, son los miércoles. Fíjense ustedes la consistencia, ¿no? Que estas son 0 horas, aquí está ya a las 5 o 6 de la mañana, empieza a ver la radiación. Entonces, esta es la central Rubí. Entonces, ustedes ven, ¿no? Observan que la producción no cae a cero. Miren, este día, por ejemplo, no cayó a cero, excepto cuando ya son las 5 de la tarde, ¿no? Empieza hasta las 5 y las 6. Obviamente ya no hay radiación y se va a cero la producción de la central Rubí. Esto mismo también lo tenemos en la Tacna, ¿no? Tacna solar, que es esta celeste, fíjense ustedes, empieza a haber radiación, luego empieza a producir un máximo y empieza a reducir ya por las horas de la tarde, ¿no? Hasta que se va a las 5 de la tarde. Pero durante el periodo de día donde hay radiación, no observamos que se vaya a cero la producción de la solar. Situación distinta en el caso de la eólica, ¿no? Por ejemplo, la Guaira, que ustedes vieron, tenía varias horas que eran cero, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenía un nivel de potencia menor a 20 megavatios, después se hizo cero durante un largo trecho, hasta las 10 de la mañana, luego incrementó, pero fíjense, son más variables, ¿no? Más variables. Acá, por ejemplo, igual, esta otra central, que es Cupisnique, ¿no? Como acá se vuelve a cero, pero tiene una variación. Y así hemos ido, digamos, encontrando o viendo, ¿no? Los patrones que había. Queda claro, ¿no? Que si uno analiza ya esto es en el mes de febrero, perdón, el mes de febrero del 2020, febrero del 2020, nuevamente vemos ese patrón. La energía solar acá sí tuvo una caída, ¿no? Pero no llegó a ser cero. Bien, desde 140 megavatios a casi 30 megavatios, ¿no? Sí tuvo una caída importante, luego se recuperó, bueno, y después fue cero. Pero en el caso de la otra central, ¿no? La otra solar Tacna, por ejemplo, prácticamente no llega a ser cero, salvo en los momentos que no hay radiación. Pero si uno ve el color amarillo, naranja y el plomo, sí observa que hay niveles cero, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, estuvo generando y se volvió cero, este también estuvo cero. Entonces, es más variable en realidad la energía eólica que la energía solar. Y así podemos ir mes a mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es marzo, igual se repite el mismo patrón. Observen la solar, desde que empieza a funcionar no llega a cero, ¿no? Tenemos el mes de mayo del 2020, igual la solar no llega a ser cero durante el día, cuando empieza a operar. Mayo tampoco, fíjense ustedes, ¿no? Mayo, mientras que en las otras sí, la eólica llega a ser cero. Acá tenemos, por ejemplo, julio también, ¿no? Vemos julio. Agosto también, nuevamente se repite, ¿no? Agosto, septiembre, ¿no? Septiembre, perdón, este octubre, por ejemplo, ¿no? Acá sí no llegó a cero, pero digamos, de 145 megavatios llegó hasta más de 100, ¿no? 110 megavatios. Tuvo una caída, ¿no? Una caída, un hueco aquí, pero luego se recuperó. Pero interesante es que en el caso de Solar Tacna no llega, por ejemplo, una vez casi plano, una vez que entra en el despacho, ¿no? Fíjense, casi plano, ¿no? Ya está. Y así, ¿no? Uno puede ir mes a mes, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Mes a mes de los días miércoles de la tercera semana hemos agarrado en forma aleatoria, ¿no? El día y hemos visto cómo es entonces el despacho de una central solar o una central eólica, ¿no? Acá también tenemos ya febrero, ¿no? Febrero. Y luego también quisimos ver
para un día domingo, la variabilidad, ¿no? Y bueno, aquí encontramos entonces estos patrones, ¿no? Un poquito más variables, ¿no? Aquí el tema de la energía de la central de Rubí, ¿no? Sí se nota comparado contra lo que veíamos en un día particular, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo. Hay una mayor variación, acá ya no, por ejemplo, está aquí, ¿no? Pero esto corresponde a abril. Entonces, pareciera que, por ejemplo, ¿no? En los meses de estiaje, de razones hidráulicas, es más parejo lo que produce la central, ¿no? Veamos si es así, ¿no? Mayo, por ejemplo, es más parejo, ¿no? Junio también, ustedes están observando, ¿no? Casi es una raya, una línea, junio, ¿no? Bueno, este julio, si no, hubo acá un problema. El agosto, ¿no? Agosto, septiembre sí, ¿no? Septiembre también. El octubre también, ¿no es cierto? Noviembre también se respetó ese patrón, ¿no? Y bueno, y diciembre, enero, ¿no? Entonces pareciera que también en los periodos, ¿no? Donde son de estiaje, hay un poquito más de variabilidad de la solar en comparación a la época perdón, en la época de avenida hay un poco más de variación como estamos viendo los meses de enero, febrero, marzo, pero como vimos de mayo, por ejemplo, a noviembre, ¿no? Parece que es más consistente la producción de la solar, ¿no? La eólica sí, en realidad ustedes han visto que tiene una mayor variabilidad, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar, ¿no? Como parte también de los factores de planta, en el caso de la eólica se ha llegado a registrar casi un 50%, entre 50 y 50% la eólica, y en el caso de la solar se ha registrado entre un 25, 28, en algunos casos 30%, ¿no? De algunas plantas, pero está más o menos ese rango, 25, 28% de factor de planta, ¿no? Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. Si hay alguna pregunta, encantado. Sí, sí, ingeniero, justamente tenemos una consulta de Facebook. Nos dicen, ¿por qué hay paneles solares que tienen el mismo amperaje? Como por ejemplo, los paneles de 150 watts o un panel de 345 watts, sí es de mayor potencia, nos comentan. ¿En los gráficos que yo he presentado o me está preguntando qué él ha observado en algunos... Claro, ajá, hace una observación con referente a paneles, hace una comparación con, porque tienen el mismo amperaje, ¿no? Si tienen los No, diferentes, porque, a ver, la potencia es amperios por tensión. Entonces, si tiene los mismos amperios, ¿no? Y yo supongo que ahí tienen distinta tensión, deberían ser paneles de distinta potencia, porque la potencia no hay manera de sacarle, o es una de dos, o aumentas el amperaje o la tensión. claro, nos Pero la dice, idea es que debería aumentarse la tensión, ¿no? No la corriente, porque implicaría pues mayores niveles de equipamiento eléctrico, ¿no? Para manejar corrientes más altas. En cambio, si manejamos la tensión, eso es más sencillo de hacerlo, ¿no? Sí. correcto, ingeniero. Pero por eso la pregunta, yo entiendo que él lo habla en términos generales, salvo que en las figuras que yo he presentado, ¿no? Eh, si se refiere a las figuras, no he visto esto que él comenta, ¿no? Claro, que es un comentario aparte. Si no me equivoco. Parece que es un comentario aparte. Sí, Ujú. a ver, vamos a ver qué otras preguntas hay. Y Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta relación, ¿ve? O sea, acá, por ejemplo, ¿no? La mm, corriente y la tensión, ¿no? No es igual para distintos valores de radiación. Igual acá también, o sea, la corriente tiene una relación con la tensión y tiene que ver con el nivel de la radiación. ¿Dónde estoy yo? Bueno, si la radiación es muy pobre, estaré aquí, pues, ¿no? Entonces, con 20, 30 voltios, solo le puedo sacar, pues, 2.5 amperios. Pero yo no veo que se corten, digamos, los amperios, ¿no? Me parece que es una observación general que él tiene, ¿no? ajá, ajá.
Sí, En el chat tenemos una consulta de Orlando. Nos dice, nos dice que si podría conversarnos algo sobre paneles bifaciales, estados del arte, precios, etcétera. Gracias por la presentación, nos dice Orlando, ingeniero. ya. Muy buena tu pregunta. Efectivamente, otra de las formas como se puede ganar más eficiencia, mejor dicho, podemos captar más la energía, ¿no? Es a través de, de que no solo en la superficie, como yo les había puesto, creo que por acá lo tengo, quizás acá se puede entender un poquito más. Eh, creo que por ahí ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí llega la radiación solar, hay estos colectores, ¿no es cierto? Y se genera, se rompe la inercia de los electrones y salen los electrones y empieza a fluir, ¿no? Pero la radiación no viene así, pues en realidad este es un dibujo muy grotesco, ¿no? O sea, la radiación viene por todos lados y habrá radiación que llega aquí, digamos, si este es el suelo, y tiene un rebote. Entonces la radiación puede llegar así y rebota sobre esta superficie. Entonces, el bifacial, de alguna manera, ¿no? También se podría poner como una especie de un colector aquí, ¿no? Y podría a su vez también llegar esta radiación y podríamos tener mayor producción de electricidad. O sea, por los dos lados, las dos caras, no solo la parte superior, sino por la parte inferior, se podría generar electricidad. Se aumenta más, obviamente, la producción de electricidad con un mismo panel, ¿no? Porque estaríamos aprovechando los dos lados. En términos de costos, no tengo ahorita la cifra actualizada de cuánto puede ser ese costo. Obviamente es mayor que el que solo utiliza una superficie, ¿no? Pero eso va a depender en realidad de dónde uno lo va a instalar, ¿no? Porque si, por ejemplo, tiene una radiación con recurso importante, ¿no? Por ejemplo, en el sur del país. La inversión en sí misma, teniendo los paneles con una sola cara, digamos, ¿no? Tiene una buena producción, como algunas cifras hemos visto, ¿no? Hoy en estas figuras. Pero, por ejemplo, sí les puedo comentar que para poner en Iquitos, ¿no? Hay un proyecto que está considerando un bifacial, ¿no? Porque podría aprovechar como Iquitos, prácticamente es como una especie de isla, tampoco es que haya mucho terreno, ¿no? Para la ciudad, digamos, para conectar, ¿no? Entonces, ahí la idea es optimizar. Como tienes poca, la radiación no voy a decir pobre, digamos, sino que la radiación es muy baja, tú requieres 4.5 o 5 hectáreas, ¿no? Para generar un megavatio. Entonces, ahí sí, por ejemplo, podría justificar poner esa opción, ¿no? Por las dos caras, convertir, ¿no? La radiación de, del sol, ¿no? De la energía del sol para la electricidad. Entonces, va a depender en realidad del proyecto dónde se puede instalar, ¿no? Muy bien, ¿qué otra pregunta hay? Correcto, ingeniero. Eh, sí, por el momento creo que serían esas todas las consultas. O si alguien desea hacer una pregunta directa, puede levantar su manito ahí con la opción del Zoom para habilitarles el micro. Si no, ya estaríamos dando por finalizado el evento de hoy. Ajá, parece que no tenemos más consultas, ingeniero Rosendo. Ya, entonces, yo lo que le quería comentar era que las fuentes de energía renovable que hoy día yo les he traído como información, en general, están pensadas en este momento, ¿no? Para poder producirlas en alta tensión, vamos a decir así, ¿no? Y poner esta energía en el mercado mayorista, ¿no? Pero no hemos comentado, por ejemplo, el tema de la energía solar, sobre todo la solar, también es posible con la eólica, ¿no?
que se pueda generar electricidad, por ejemplo, en las casas. O sea, por ejemplo, los techos solares, ¿no? O aquellos molinos más chiquitos de viento, que se puede generar electricidad también. Hay opciones. Yo sé que hay un proyecto, por ejemplo, que ha querido poner para las casas, en lugar de paneles fotovoltaicos, poner estos molinos de viento, ¿no? Más pequeños, digamos. Entonces, ahí, por ejemplo, el tema es qué tanta potencia hay que instalar, ¿no? Para poder generar electricidad. Entonces, yo lo que les quiero comentar es lo siguiente, ¿no? En el Ministerio de Energía y Minas, nosotros pusimos un programa que eran los paneles solares en techos universitarios. O sea, pusimos 7 paneles en 7 universidades estatales. Pusimos en Arequipa, Puno, en Loreto, ¿no? En Ancash. Bueno, la idea era de que saber cómo se comportaban estos paneles en estos techos que habían puesto en las universidades para que sirviera de laboratorio y colectar la información para verla en un monitor, ¿no? En tiempo real, por ejemplo, cuál era la producción, cuál era cuál era la producción y cuál era su factor de planta. Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo que les puedo comentar, en el caso de Lima, en el techo del ministerio, en algunos momentos, por ejemplo, habíamos llegado a casi, en Lima, ¿no? 14, 15, 16%. Eso era, digamos, en agosto, más o menos, con un clima, ¿no? No muy bueno en términos de que estaba nublado. Pero cuando estábamos, por ejemplo, en los meses, ¿no? de verano, sí tenía pues una fuerte producción y su factor de planta sí era interesante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que dependiendo en la localidad donde se van a instalar estos techos solares con estos paneles fotovoltaicos, eh, algunos se van a poder pagar más rápidamente porque tienen un mayor factor de planta, de producción. Llámese, por ejemplo, Arequipa, Puno. Entonces ahí prácticamente era casi parejo su producción, ¿no? Del panel solar, porque depende de las condiciones de temperatura. O sea, ¿cuál es lo más beneficioso, digamos, para un panel solar? Que haya mucha radiación, pero que a su vez la temperatura sea baja. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? A la sierra, pues, ¿no? Es un clima de sierra. En la sierra, ¿no? Cuando está el sol quema, ¿no? Fuerte, fuerte golpea el sol, ¿no? Pero ese mismo sol es con una temperatura no muy alta, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que la radiación, primero, tienes una buena radiación, conviertes electricidad y por otro lado no se calienta para que no haya pérdidas. Entonces, mantiene fresco, digamos, el tema del panel. Entonces, lo que les quiero decir es que dependiendo en qué ubicación se vayan a poner los techos solares, es muy probable que así como se ponen instalaciones solares para calentamiento de agua, en la zona sur es la que uno va a ver este despliegue, ¿no? De los techos solares, que probablemente sea más sencillo el poder instalarlos, ¿no? Entonces, a ustedes que están en la universidad, ¿no? Deberían, por ejemplo, con sus pares de la Universidad de Puno, la Universidad de Arequipa, donde se han instalado estos techos solares, ¿no? Solicitarle la información para que ustedes también puedan utilizar esos laboratorios y puedan ustedes tener ya una aproximación más cercana a cómo opera. Lo que tienen es que conversar con sus pares de estas universidades donde se han instalado los techos solares para que, así como hemos presentado estos dibujos, ¿no? Que como les decía, con la ayuda de Darwin, ¿no? Ustedes también podrían, con esa información, ¿no es cierto?, hacer diagramas de carga, perdón, diagramas de factores de planta, ¿no? Cómo operan
estos techos solares, por ejemplo, en estas 7 regiones, y empezar a ver, ¿no?, con mayor detalle esto que el día de hoy yo les he presentado. Me hubiese gustado presentar este programa del techo solar y con información de ese programa decirles, miren, así es como opera un techo solar. Bueno, pero le dejo la posta a ustedes, ¿no? O si están interesados, ver de qué manera podemos hacer ese estudio, ¿no? Y poner información de estos techos solares de estas 7 universidades que ya deben estar totalmente operativas, ¿no? Eso quería darles como mensaje. Bueno, mi agradecimiento entonces al IEEE PES, ¿no?, y a la sede UNAC, y mi agradecimiento a todo entonces la Junta Directiva del PES UNAC. Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas de despedida de parte de ustedes, ¿no? Sí, sí, ingeniero, agradecerle a usted a nombre del capítulo estudiantil IEEE PES por todos los conocimientos impartidos. También agradecemos al público participante que ha estado hasta estas horas con nosotros. Ingeniero, ya no habiendo más consultas, creo que estaríamos dando por finalizado el evento de hoy. Si tuviera algunas últimas palabras, ¿dónde los podríamos encontrar usted? Creo que está haciendo investigación. ¿Nos comenta, por favor? Sí, muchas gracias. A ver, yo soy profesor de la Universidad de Ingeniería y también de la Universidad de San. Yo trabajo en la consultora Negocios Globales Inteligentes y ahí hacemos investigación de carácter energético, hacemos investigación del sector eléctrico. Actualmente estamos investigando el tema de la reforma del sector eléctrico. Estamos haciendo una revisión, ¿no?, de lo que es la generación, la transmisión y distribución. También estamos en el tema de la parte de la eficiencia energética. Estamos dictando un curso profesional de eficiencia energética, donde estamos haciendo una revisión completa, ¿no?, de todas las bondades que tiene la eficiencia energética y cómo es que se puede desplegar acá tanto para el sector residencial, industrial. Y también vamos a sacar nuevos cursos de tarificación en el sistema eléctrico, pero con un enfoque, vamos a combinar una parte académica y una parte práctica, que es lo que en general suele interesar a las personas de cómo aplico finalmente estos conocimientos, ¿no? Y también estamos viendo el tema de investigaciones que son de carácter de las dos cosas, ¿no?, de eficiencia energética como energías renovables, que es el campo donde desde Negocios Globales Inteligentes nos manejamos. También hacemos nosotros el tema de conferencias. Vamos a hacer de acá a, me parece acá 3 semanas, los voy a invitar, una conferencia sobre uso de la energía solar con microredes. O sea, cómo ahora la energía solar se puede llevar a zonas tan remotas para que se produzca electricidad solar con energía solar y distribuir en estas zonas. Y ahí estamos reemplazando la energía solar, la vamos a reemplazar al diésel que actualmente se utiliza. Por ciertas horas tienen nuestros hermanos la zona de selva, ¿no? Por ciertas horas tiene electricidad, pero se le va a dotar ahora con energía solar, ¿no? Y eso vamos a hacer una presentación, vamos a invitar a una empresa que ha hecho este tipo de infraestructura, lo cual entonces les voy a invitar para esa conferencia. Tenemos ese programa que le llamamos En Conversaciones Energéticas, a los cuales ustedes también están invitados. Muchas gracias, Darwin, y eso es todo de mi parte. Les quedo muy agradecido y hasta una nueva invitación, prestos para poder compartir ideas, discusión y sobre todo estar al lado de ustedes, ¿no? Que es la gente que está estudiando y que está finalmente en el frente, ¿no?, de lo que va a hacer dentro de poco cuando ustedes asuman la responsabilidad del sector eléctrico. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buenas noches. Igualmente, ingeniero, muchísimas gracias a usted y al público participante. Hasta luego. Sería Muchas todo. gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.